Muy buenas noches, hermanos y hermanas amadas. Bienvenidos también a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de la transmisión de Facebook y de YouTube. Tendremos un tiempo maravilloso. Abre tu corazón porque la palabra de Dios es preciosa. Dios les bendiga. Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es Relación para acceder al Rey. Antes de empezar a compartir la palabra este día, quiero dar la bienvenida a todos quienes nos siguen a través de Facebook Live, así como también a través de YouTube Stream, estas dos redes que estamos utilizando en este tiempo para llegar a todos ustedes. Dios los bendiga a todos quienes se conectan también a través de este medio. Bien, amados, hay cosas que a veces a uno le causan cierto tipo de interrogante. Por ejemplo, el que muchos cristianos vivan un cierto tipo de vida que no sea definitivamente una vida apegada a lo que dicen las Escrituras, nos llama la atención. Y entonces hoy quiero compartir un poco acerca de la diferencia que hay entre vivir un cristianismo auténtico y la religión tradicional. La religión tradicional que tiene que ver con específicamente ser conocido por Dios y con conocer a Dios. Esto quiere decir no solo el hecho de conocer acerca de Dios. Amén. Vamos a empezar compartiendo acerca de ello. Lo único más importante que conocer a Dios es ser conocido por Él. Escúchelo bien. Lo único más importante que conocer a Dios es ser conocido por Él. Jesús realmente puso en blanco y negro este tema. Él lo aclaró, Él lo mostró, Él hizo esto de una manera espectacular, porque Él advirtió que un día el Padre iba a decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta cita usted la va a encontrar en Mateo 7:23. Así que, ¿cómo es eso, no es cierto? ¿Acaso Dios no es omnisciente? ¿Acaso Dios no lo sabe todo? ¿Cómo es eso de que Dios un día le iba a decir a esta gente, le iba a decir: no os conocí? Señor, en tu nombre, dice, ¿no es cierto?, previamente esa porción de la palabra, dice: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, hicimos lo otro. Y entonces dice, y el Señor les dirá: no os conocí. O sea, pareciera, ¿no es cierto?, un mensaje contradictorio el que nos está dando. ¿Por qué? Porque definitivamente aquí está muy claro diciéndonos Dios que les iba a decir a estas personas: no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces es obvio, para nosotros tiene que haber un interrogante, ¿no es cierto? Un interrogante grande. ¿Acaso Dios no sabe todo? ¿Acaso Dios no lo sabe todo? ¿Dios no lo conoce todo? Claro que Dios lo sabe todo y que Dios lo conoce todo. Entonces, ¿por qué dice que Él un día a esta gente que dice que habría hecho ciertas cosas en su nombre, Él le habría de decir: no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad? Pareciera, ¿no es cierto?, de que estamos viviendo aquí una contradicción, pero veamos a ver qué es lo que realmente nos quiere decir la palabra de Dios, qué es lo que realmente hemos de entender de todo esto. El conocimiento acerca de alguien no es lo mismo que conocerle. El saber acerca de alguien no es lo mismo que conocerle. Por ejemplo, yo le voy a dar mi propia experiencia. Siendo yo niño, admiraba mucho a Edson Arantes do Nascimento, ¿es cierto?, cuyo apodo era y sigue siendo todavía, porque todavía vive, es Pelé. Pelé, ¿no es cierto? Para mí, Pelé era una persona muy especial. Yo era muy seguidor de Pelé, me encantaba todas las cosas que hacía. Posiblemente él haya sido el mejor jugador de fútbol de la historia, posiblemente, para algunos sí, para otros no. Pero además de eso, él jugaba en el Santos de Brasil, ¿no es cierto?, el equipo Santos.
un equipo cuya camiseta era blanca y sus shorts era blanco, sus medias blancas, era espectacular. Con el negro que era él, ¿no es cierto? O con el negro que se resaltaba de manera muy particular. Así que yo era seguidor de ellos y seguía sus pasos, seguía permanentemente los pasos, y a tal punto que yo quería volverme negro. Así, siendo pequeño, ¿no es cierto? Después de jugar, de entrenarme, todos los días yo me entrenaba. Todos los días yo me pasaba haciendo cabezazos, 1, 2 horas. Luego, ¿no es cierto?, practicaba chilenas, hacía de todo tipo de cosas. Y luego iba al sol, ahí en el jardín de mis padres, había un lugar de césped, y allí me tiraba al sol. Y entonces, para volverme negro. Gracias a ello también creo que soy más tostado que todos mis hermanos. Pero esto tenía, ¿no es cierto? O sea, era realmente seguidor de él. De pronto, en una ocasión, el Santos llegó a jugar en la ciudad de La Paz. Y lo hizo justo con Bolívar, mi equipo, el equipo que yo sigo. Y jugó un partido amistoso. Y yo estuve en aquella ocasión en el estadio. La entrada costaba caro, me acuerdo. Y unos amigos de mi padre me regalaron la entrada a preferencia. Maravilloso. Y allí estuve, ¿no es cierto?, cuando jugó Pelé, cuando jugó el Santos de Brasil contra el Bolívar. Le dio una paliza al Bolívar, obviamente, le ganaron 4-0. Pero allí hizo un golazo Pelé, un golazo de chilena espectacular, que lo clavó allí donde las arañas tejen sus redes, ahí en el extremo del arco, allá arriba, por donde nunca entra la pelota, por ahí la metió. ¡Papá! Fue espectacular, el estadio entero se paró y lo aplaudió. Fue algo espectacular, un golazo de chilena de Pelé. Pero la mera verdad, yo conocía mucho acerca de él, de su trayectoria. Él empezó siendo de la selección de Brasil, jugó en el Mundial teniendo 18 años, etcétera, etcétera. Conocía mucho acerca de su vida, pero yo no lo conocía personalmente a él. Es más, nunca lo he conocido, nunca he tenido la oportunidad de estar. Lo más cerca que fue es ahí, en el estadio. Más, no. O sea, yo no lo conocí personalmente a él. Y él tampoco me conoció. Él no sabe que existo siquiera. ¿No es cierto? No nos conocimos. Para que eso hubiera sucedido, para que él me hubiera conocido y yo lo hubiera conocido, hubiéramos tenido que compartir tiempo juntos. Eso es lo primero. Hubiera tenido que compartir tiempo con él y él hubiera tenido que compartir su tiempo conmigo. Además de ello, él hubiera tenido que permitirme conocer su vida, o me lo hubiera tenido que contar, me hubiera tenido que mostrar su álbum, hubiera tenido que ir a algún lugar, ¿no es cierto?, a conocer acerca de él. Él me tendría que haber mostrado su vida, y en reciprocidad yo tendría que haberle mostrado la mía. Y entonces, de esta manera hubiera podido decir: yo conozco a esta persona, yo conozco a Pelé. Esa es la única forma en cómo yo podría decir: yo conocí a Pelé. No, de otra manera, lo que conozco es solamente acerca de él. Tengo harto conocimiento acerca de él, pero eso no quiere decir que yo lo conozca. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Ahora bien, yo lo conozco, pero él no necesariamente me conoce a mí. Yo conozco acerca de él, pero él necesariamente no sabe ni siquiera de mi existencia. Y esto, ¿no es cierto?, yo creo que es un buen ejemplo para lo que sucede en nuestra relación con Dios. Dios sabe todo acerca de todos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Dios sabe todo acerca de todos. Es más, Él es quien puede tener, Él es el ser que puede tener la mayor información sobre una persona hasta que la misma persona acerca de sí mismo. O sea, Dios tiene información acerca de nosotros que a veces nosotros desconocemos, ¿no? Muchas veces muchos de nosotros desconocemos que tenemos algún tipo de problema de salud, ¿no es cierto?, hasta que éste revienta. Pero Dios ya lo sabe. Entonces, eso es algo muy importante. Dios sabe todo acerca de todos.
Y lo tenemos que tener totalmente claro. Y sabe acerca de una persona aún más de lo que la persona pudiera saber acerca de sí mismo. Porque muchos de nosotros ni siquiera nos conocemos del todo bien. Pero, ¿no es cierto? Y vuelvo a decir, pero, para que exista una relación, hace falta el consentimiento de partes. ¿De acuerdo? Tiene que haber un acuerdo, tiene que haber un consentimiento de ambas partes. Amén. Él tiene que estar de acuerdo en conocerme y yo en que Él me conozca. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele, alábele. Entonces, para que exista una relación es necesario que exista consentimiento de partes. Para que Dios me conozca, yo tengo que abrir mi corazón y darle acceso a los secretos de mi vida. Todos nosotros tenemos secretos en nuestra vida. Todos nosotros en nuestra memoria tenemos un cajón donde guardamos las cosas que no queremos que otras personas sepan. Ahí adentro, guardado. Y es más, muchos de nosotros hasta nos olvidamos de ellos. Muchos de nosotros, ¿no es cierto?, agarramos, lo metemos en el cajón y pretendemos de que no existe. Todos tenemos, unos más que otros, nuestros propios secretos. Y tenemos cosas, ¿no es cierto?, en nuestra vida que a veces nos avergüenzan, ¿no es cierto?, y queremos, las metemos ahí y no queremos, ¿no es cierto?, que nadie sepa. No, o sea, no sé si les pasa a los stronguistas, pero me imagino que debería pasarles. Pero hasta ahí lo dejaremos, ¿no? Bueno, después siempre tengo que pedir perdón y arrepentirme, o sea, para mantener mi disciplina. Amén, Dios los bendiga. Entonces, para que Dios me conozca, yo tengo que abrir mi corazón y darle acceso a esos secretos de mi vida. Esa es la razón por la cual es tan, pero tan importante confesar nuestros pecados a Dios. No habría otra razón, ¿no es cierto?, por la cual Él hubiera establecido esto, la necesidad de que nosotros le confesáramos nuestros pecados. O sea, simplemente Él con su capacidad hubiera podido hacer eso. Él lo sabe todo y listo, y suficiente. Pero no, esto no funciona así. No lo estableció Dios de esa manera. Él lo estableció de manera tal que nosotros deberíamos confesar nuestros pecados para que Él los conociera. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele, alábele. Eso es algo muy importante. Entonces, ese es el principio de la relación. Ese es el inicio de la relación. Dios ya lo sabe todo. Dios sabe todo lo bueno, todo lo malo y todo lo feo. ¿Estamos de acuerdo? Dios lo sabe todo lo bueno, lo malo, lo feo de la vida de cada uno de nosotros. Pero, cuando yo le confieso esas cosas, me pongo de acuerdo con Él respecto a que mis pecados estuvieron mal. ¿Me está entendiendo? Cuando yo le confieso las cosas que he hecho mal, cuando yo le confieso mis pecados, yo me estoy poniendo de acuerdo con Él, que yo estoy reconociendo las cosas que hice mal, las cosas en las que transgredí su voluntad, las cosas que no debería hacer y de las cuales estoy arrepentido de haberlas hecho. ¿Hay alguien que diga amén? Este es el concepto de la confesión. Así que alábele usted al que vive. Pero una relación no se forja con una confesión. Una relación se forja con mucho más que una confesión. La confesión solo lo único que hace es remover, es quitar los obstáculos y hace que la relación sea posible. ¿De acuerdo? Esto es algo muy importante. Entendámoslo bien y se lo voy a repetir. El confesar nuestros pecados lo único que hace es quitar los obstáculos para que esa relación se lleve a cabo. Ese es el propósito de aquello. Caso contrario, no podríamos tener relación.
¿Por qué? Porque estos harían obstáculos. Los pecados nos separan de Dios. Cuando yo confieso y me pongo de acuerdo que estuvieron mal, entonces allano mi relación con Él. Y de esa manera, entonces mi relación queda llana y puedo entonces entablarla y hacer que ésta se desarrolle. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele con ganas. Pero eso solo inicia la relación. Eso solo quita eso. Entonces, al confesar mis pecados, yo me abro a Dios para hacer de la relación una posibilidad. ¿Me está entendiendo? Esa es la importancia de confesar mis pecados. Esa es la importancia de confesarle mis faltas. Esa es la importancia de ponerme a cuentas con Él. Porque estoy abriendo la posibilidad de que la relación sea efectiva. Hay mucha gente que piensa que la relación se va a dar porque sí. No, mi hermano. Este es un elemento crucial. He de quitar todas las piedras del camino, todos los bloqueos que pongo a mi relación sin darme cuenta. ¿Por qué? Porque estoy pecando y faltando a la ley de Dios. Y cuando hago eso, ¿qué es lo que sucede en mi vida? Simple y llanamente hay obstáculos. He de quitar esos obstáculos confesando mis pecados, reconociendo mis faltas y allanando mi relación con Dios. Entonces, ahora sí, la relación, podemos decir otra vez, es viable. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele. Amén, amados. Bien. Oh, perdón. Grave esto. Gracias, pastor. Bien, ¿qué dice más la palabra en este día? Esto que estamos compartiendo. Como les dije, simple y llanamente al confesar los pecados, me abro a Dios para hacer de esta relación personal una posibilidad. Entonces, al quitar los obstáculos, está expedito el camino. Puede haber la relación. No es que necesariamente la haya, no la ha establecido, pero ya ahora la quitó. Por eso es que cuando yo voy a nacer de nuevo, lo primero que hago es reconocer y arrepentirme de mis pecados. Entonces, cuando me reconozco y me arrepiento de todo lo que he hecho y todo lo que he cometido y con todo lo que ha afectado, ¿no es cierto?, esta relación con Dios, lo que estoy haciendo es allanar el camino para que haya la posibilidad de tener una relación personal con Él. Y eso es lo que sucede. Y eso hay que entenderlo. Amén. Amén, amén. Entonces, las relaciones entre personas se construyen o se establecen sobre una base fundamental. Esa base fundamental se llama confianza. Confianza, ¿no? Esa que decía Melgarejo que no tenía ni en la camisa, ¿no es cierto? Esa, confianza. Así que las relaciones se establecen sobre un elemento, un pivote crucial. Se llama confianza. Pero a más de ella, a más de que tengan confianza, se involucran otros elementos. ¿Se involucra qué cosa? Es necesaria la comunicación entre partes. El interés mutuo, el interés de querer tener la relación. Porque si yo no quiero tener la relación, o sea, la relación no es posible. Entonces, necesito tener, a más de la confianza, necesito tener la comunicación y aparte de ello, tengo que tener el interés, y el interés ha de ser mutuo. Un otro elemento que compone este aspecto de crear la relación se llama la honestidad. ¿Por qué? Porque si yo no soy honesto, entonces la confianza se desmorona. Entonces es un elemento, ¿no es cierto?, crucial de esto, de la relación. Y finalmente, no podemos dejar de lado, para construir una relación hay que compartir nuestro tiempo. Tenemos que compartir el tiempo. Sin la posibilidad de invertir tiempo, no existe la posibilidad de una relación. No de una relación real, no de una relación viva. ¿Hay alguien que diga amén? Esto tenemos que tenerlo totalmente claro. Entonces son estos los elementos que tenemos allí. Por un lado, ¿no es cierto?, dijimos qué cosa, el pivote central. ¿Cuál es el pivote central? La confianza.
La confianza, definitivamente. Y hay algunos otros elementos que hemos mencionado, entre los cuales hay un elemento que es también como la cuña de esta relación: la honestidad. La honestidad. Y definitivamente la inversión de tiempo es imprescindible. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Imposible una relación sin inversión de tiempo. De cualquier tipo de relación, tú necesitas invertir el tiempo. Hasta para enamorarte de alguien, necesitas invertir tiempo. Tienes que conocer si tiene un grano en la nariz, trilulí, trilulá, ¿no ve? Es necesario. Entonces, este aspecto nos habla de algo importantísimo. Entonces, la comunicación, el interés mutuo, la honestidad y el pasar tiempo juntos son como elementos, ¿no es cierto?, que coadyuvan al elemento central, la confianza. Sin confianza no hay relación. Esto es idéntico al entablar una relación con Dios. No se olvide, Dios es Dios en tres personas. Tiene elementos de persona, tiene su propia personalidad, cada uno de ellos. Así que la relación entre tú y un ser humano, a la cual te he dibujado hace un momento, es exactamente la misma que tiene, las mismas características que tiene que tener tu relación con Dios. Entonces tu relación con Dios va a estar basado ¿en qué? En un elemento central: confianza. Confianza. Amén. Va a estar basado en un elemento importantísimo de apoyo: comunicación. Un interés mutuo, un interés de Dios de conocerte y de tú conocer a Dios. ¡Wow! Voy a tener que invertir tiempo y voy a tener que ser honesto con Dios. Ahí es donde entra la confesión. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele, alábele, alábele. Entonces, es idéntico cuando se trata entonces de una relación con Él. Empiezan por tener un encuentro con Él. Hay mucha gente que piensa que el encuentro lo tiene cuando vamos a lo que le llamamos el encuentro, a lo que llamamos el retiro. No, el encuentro que necesitas tener es ¿para qué? El primer encuentro que tú tienes es el día en cual tú te acercas a Él, arrepentido, a decirle: Señor, perdona mis pecados. Cuando tú vas y quitas el obstáculo que te está apartando de Él. Y eso es a través del arrepentimiento. Ese es el encuentro primordial en tu vida, porque ese es el momento en que estás quitando lo primero para establecer una relación con Él. ¿Hay alguien que diga amén? Entonces es crucial el encuentro, es crucial que te presentes a Dios, que sean presentados, que alguien te diga: Él es Dios y tú eres, Él es tu hijo, Él es... ¿Hay alguien que diga amén? Él es tu creación. Así que esto, la relación con Dios, empieza por tener un encuentro con Él. A partir del momento en que somos presentados nosotros, encontramos ¿qué cosa? El principal propósito en la vida. ¿Y cuál es el principal propósito en la vida? Tener una relación con Dios. Ese es el principal propósito. Hemos sido diseñados para tener relación con Dios. Y hemos de comprender y tenerlo con total claridad, este tipo de concepto. Para eso he sido creado. Este es un elemento crucial de mi camino, de mi vida. Amén. ¿Hay alguien que diga amén, amén? Ándele. Entonces nos encontramos con este propósito principal de vida. De manera que lo más importante de mi vida es ser conocido por Dios. Porque yo no quiero que un día, cuando todas las cosas pasen y esté delante de Él, no quiero que Él me diga: no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Qué importante es entender las cosas. Qué importante es tener claridad en el enfoque. Necesito ser conocido por Dios. Eso es hoy día lo más importante en mi vida. Porque yo no quiero sufrir ese rechazo. Así que no quiero estar haciendo cosas por Él, en el nombre de Él y para Él supuestamente, y que Él luego me diga: no te conozco.
parte importante de mi andar, de mi caminar, tiene que ver con esto, con que yo agarre y reconozca que esta es una prioridad de vida, el que Dios me conozca, así como yo lo conozca a Él. Y eso significa, estoy en relación con Dios. Esa no puede ser una relación de una sola dirección, no es una relación de Él hacia mí, es una relación de ida y de vuelta, donde invertimos tiempo, Él y yo. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele. Así que eso es lo más importante de mi vida, ser conocido por Dios. Y eso solo es posible si me rindo y si respondo a su llamado. Necesito rendirme y responder a su llamado. ¿Por qué te digo esto de responder al llamado? En el libro del Éxodo apreciamos el siguiente pasaje. En el libro de Éxodo apreciamos el pasaje que está en Éxodo 19:6. Y dice así, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, allí en la cumbre del Sinaí, Dios le está diciendo a los israelitas, le está diciendo a su pueblo escogido, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Seréis una nación escogida, separada para mí, un reino de sacerdotes. A veces la gente no le tira, ¿no es cierto?, mucho, ¿qué les puedo decir? Énfasis, no le tira mucha importancia a cierto tipo de cosas, las escucha y las deja pasar. Gente santa quiere decir gente apartada para Dios. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente apartada para mí. En otras palabras, de gente santa. ¿Cuál era la intención de Dios? La intención en el corazón de Dios era que todos los israelitas fueran sacerdotes delante de Él. Es decir, que se acercaran a Él presentando ¿qué cosa? Sacrificios. ¿Qué es esto lo que quería decir? Lo que Dios quería decir es que Él, el Dios Todopoderoso, quería darle a cada ciudadano de Israel el acceso exclusivo a la presencia de Dios para ejercer el honor maravilloso de servir y ministrar a Dios mismo. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? O sea, que cuando Dios le dice, yo quiero que tú seas, te he levantado para que seas, ¿qué cosa? Real sacerdocio, linaje escogido, pueblo santo de Dios, pueblo apartado para mí. Lo que Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Es que cada uno de ustedes tenga acceso a mi presencia, que cada uno de ustedes pueda entrar y hablar conmigo, que cada uno de ustedes pueda tener una relación personal conmigo. ¡Wow! Eso no empieza allí en Jesús. Esto ya está puesto desde antes. Esto está claro desde antes. Este es el corazón de Dios. Quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. No tiene que ver en nada el tema de la salvación con esto. Eso nos da un acceso. Él quiere tener esta relación en este sentido. ¿Hay alguien que diga amén? Ya se lo dijo a su pueblo, ya le dijo allá en el Éxodo. Entonces a veces hay alguien que dice, pero es el Antiguo Testamento, es pura historia cuernos, porque tú tienes en tu cabeza cochambre que tienes que quitar, cochambre que te impide entender lo que Dios genuinamente está queriendo hacer. Y te está queriendo mostrar ya desde antemano lo que Él ha planeado para la humanidad. Y la humanidad está sorda y ciega. Por eso no entiende que Dios está demandando una relación personal. Ya desde allá, ya desde el Éxodo, ya desde el desierto, Él lo estaba diciendo. Esto es lo que quiero contigo. Por eso te digo, eres llamado a ser un pueblo de sacerdotes. El sacerdote se acerca a la presencia de Dios trayendo sacrificios de adoración. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Wow! Quería darle ese acceso a cada ciudadano.
Ejercer, que cada uno ejerza ese privilegio maravilloso de servir, de ministrar a Dios mismo. Él no quería nunca que hubieran, ¿no es cierto?, estrellas, que hubieran personas que especialmente esos tuvieran el acceso, solo ellos, los sacerdotes que pudieran. No, pueblo de sacerdotes, nación escogida. ¿Hay alguien que diga amén? ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Ese era el deseo de Dios para su pueblo, que todos tuviésemos acceso a Él. Diga conmigo, que todos tuviésemos acceso a Él. Esa es la intención de Dios. Ese siempre ha sido el plan de Dios. ¿Cuál es el problema? No entendemos. Nuestro entendimiento. No estoy hablando francés, no estoy hablando griego, estoy hablando castellano. Estoy hablando un idioma que todos entendemos. Y esto es cimiento de nuestro entendimiento. ¿Hay alguien que diga amén? El deseo de Dios para su pueblo, para el pueblo de Israel allá, así como para hoy día su pueblo, es que todos tuviéramos acceso a Él. Por eso es de que Dios agarró y sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. ¿Para qué lo sacó? ¿Para qué ¿Qué le vas a decir a Faraón? Le vas a decir que quiero que salga mi pueblo a 3 días de distancia para adorarme, dijo Dios. No le estaba haciendo trampa al Faraón. No. Él le estaba diciendo bien claro lo que estaba esperando de su pueblo. Saca a mi pueblo, ¿para qué? Para que vengan a adorarme. ¡Wow! ¡Qué importante! Ahora entendemos por qué yo tengo que ir a la iglesia, por qué yo tengo que reunirme, congregarme para adorar a mi Señor. No para que yo me sienta bien con el gordito o con el flaquito o con el grupo de alabanza para que me llene a mí y me satisfaga a mí. No, mi hermano, hemos venido a adorar a Dios, hemos venido a alabar a Dios, hemos venido a presentarnos delante de Dios. Ese es el motivo por el cual nos congregamos, por el cual Él nos hizo libres. Tiene que aplaudir como si fuéramos 50,000. Alábele, alábele, alábele. Wow. Así que Dios sacó a su pueblo de Egipto para esto, para que ellos practicaran ese tipo de adoración. Entonces de repente me preguntes, entonces ¿por qué les dio ley en el Sinaí? Pues si no te has preguntado eso, ¿no es cierto? Es que no conoces la historia bíblica. De inmediato tiene que surgirte la idea, ¿cómo no? Y entonces, ¿para qué les dio la ley en el Sinaí? La ley se las dio para facilitarles el proceso de liberarse de la forma de pensar de Egipto. 400 años en Egipto le habían moldeado una forma de pensar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Lo habían puesto, ¿qué cosa? Tenía un enfoque, ¿de qué tipo? De esclavos, de ladrilleros, de poca cosa. Ándele. Y Dios no quería que ellos tuvieran ese concepto de ellos. Él no quería que tuvieran la mentalidad esa, porque esa mentalidad no era la mentalidad que Dios había puesto en ellos, era la mentalidad que el mundo había puesto en ellos. Como hoy día la gente tiene la mentalidad del mundo, como hoy día la gente valora la plata, como hoy día la gente valora otro tipo de cosas, en lugar de tener como prioridad adorar a Dios. ¿Hay alguien que diga amén? La gente quiere ser libre, pero quiere ser libre para la plata, quiere ser libre para la pachanga, quiere ser libre, ¿no es cierto?, para andar metiéndose con una mujer, con otra mujer, para andar haciendo barbaridad y media, para hacer lo que le da la gana, pero no, quiere ser libre para adorar a Dios. Y el propósito por el cual Dios liberó a su pueblo es para que su pueblo le adorara como sacerdote, le trajera el sacrificio de su tiempo, le trajera el sacrificio de su dinero, le trajera el sacrificio de su gozo, le trajera el sacrificio de un corazón contrito y humillado. Hay alguien que diga amén, amén, amén. Si se te está haciendo luz, alábale al que vive, alábale, alábale. Así que el propósito de la ley era ¿para qué? Para facilitarles
el proceso de liberarse de esa mentalidad de pensar egipcia, y para que aprendieran a caminar con la nueva identidad, que es la identidad de sacerdotes de Dios. Amén. Guardando lo que Dios quería que ellos guarden. Por eso es que Él les señaló qué quería que ellos sean, cómo quería que ellos se comporten, cómo quería que se comporten ellos, qué es lo que Dios requería de ellos. Ese es el concepto de la ley. Wow. Así, de esta manera, Dios les estaba revelando su naturaleza. Dios les estaba revelando su santidad. Dios les estaba revelando su justicia, porque su naturaleza está basada en que Dios es santo y Dios es justo. Y no va a ir nunca contra ellos. Y eso, su pueblo tenía que aprender a imitar. Por eso luego vas a poder llevar y vas a poder decir, vas a poder llevar el nombre de Cristo y vas a poder decir, soy cristiano, porque me parezco a Él, porque vivo como Él quiere que yo viva, porque hago lo que Él quiere y me manda que yo haga. Alguien que diga amén, alábele usted al que vive, alábeselo. Lo otro es ¿qué cosa? Lo otro es religiosidad pura. Wow. Una cosa es vivir el cristianismo auténtico y genuino, y una completamente diferente es vivir la normativa. Una completamente es vivir el rigor y la crueldad, la falta de poder. El cristianismo es vivo y lleno de poder. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele, alábele, alábele. Así que ellos tenían que imitar esta naturaleza de Dios para poder caminar en una relación personal con Él. Sin embargo, los israelitas rechazaron la invitación. Sin embargo, los israelitas rechazaron la invitación de Dios a relacionarse mutuamente. Allí, a los pies del Sinaí, ellos rechazaron relacionarse con Dios. Y entonces vienen todos los tribilines luego, ¿no es cierto?, a levantar el dedo para acusar a los israelitas. Hoy día pasa exactamente lo mismo con la iglesia. A ver, veamos. Vamos a ver este rechazo del pueblo de Israel. Está en Éxodo 20, 18. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron. Temblaron de miedo, y se pusieron de lejos. Se apartaron del monte. Les dio ahí cuculi mamá. Aquí dice, ¿no es cierto? Estruendo, relámpago, sonido de bocina, el monte humeaba. Al ver el pueblo de Dios, se apartaron, se pusieron de lejos. Y entonces le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros te oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¡Wow! Si alguien va a morir, que sea solo Moisés. Miren, ¿no es cierto? Miren el cochambre en la cabeza. Miren el cochambre, ¿no es cierto? Dios les está proponiendo, quiero tener relación con ustedes. Quiero que cada uno de ustedes sea sacerdote, que venga y esté delante mío. Quiero tener una relación con ustedes. ¿Sabes qué? Mejor hablar con Moisés y luego que él hable con nosotros. O sea que ellos están pidiendo un mediador. Ellos están pidiendo un mediador. O sea que hay un hombre que sí habla con Dios y el resto sordos. Y el resto mudos. Y el resto, casi digo, ahí lo dejamos. ¿Me entiende, amado? ¿Me entiende?
Para ser un siervo del Señor, una de las cosas más importantes es tener un corazón sensible a la voz de Dios. Todo el que pretende ser siervo del Señor. Hay gente que piensa que siervo del Señor solo es el que trabaja en la casa de Dios. No. Nosotros somos siervos del Señor. Cada uno de nosotros, si queremos ser siervos del Señor, lo primero que tenemos que tener es un corazón sensible a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habla su palabra para limpiarnos. Su palabra tiene esa cualidad, su palabra es como agua limpia, lava el alma de las personas. El corazón lava las heridas. ¿Hay alguien que diga amén? Dios habla para limpiarnos. ¿Para qué? Para que podamos calificar y seamos capaces de acercarnos a Él. Entonces, rechazar su voz es rechazar su rostro. Escúchalo bien. Entonces, rechazar su voz es rechazar su rostro. Así como también rechazar la oportunidad de tener una auténtica relación con Él. Mucha es la gente que cree que tiene una relación con Dios y no la tiene. Porque nunca ha llegado a entablar una genuina relación con Dios. Y ese es un engaño tremendo para él o para ella. Una relación en la que yo solo le pido y para de contar. Escuchó lo que leímos hace un momento. Los israelitas dicen que tenían miedo de escuchar la voz de Dios. Tenían miedo de morir si escuchaban la voz de Dios. Sin darse cuenta de que la muerte ocurre en la ausencia de su voz. La muerte ocurre en la ausencia, en la falta de la voz de Dios. Cuando tú no tienes la voz de Dios, cuando tú no escuchas la voz de Dios, te mueres. Por eso hay tantos muertos vivientes. Muertos que caminan las ciudades. ¿Hay alguien que diga amén? Algún día me impactó cuando hace muchos años, más joven, salió ese serial que decía The Walking Dead, ¿no ve? Decía, ¿cómo pueden los muertos caminar? Ahora lo entiendo, muy claro. Así que ellos, los israelitas, tenían miedo de oír, tenían miedo de morirse por oír la voz de Dios. Cuando en realidad la muerte ocurre cuando tú no escuchas la voz de Dios. Así que ellos no solo rechazaron tener un encuentro con el Señor, sino que decidieron tener un mediador. Y de ahí vienen todos los conceptos que hoy día el mundo usa. Entonces, hay sacerdotes, hay clero, el clero no escucha a Dios, el sacerdote es el que habla con Dios. Come on, ¿qué pasó? Eso tiene sus raíces desde ese tiempo. El hombre decidió tener un mediador en lugar de entender el privilegio que es acercarte a Dios y tener una relación personal con Él. Entonces surge una pregunta obvia. ¿Cómo puede existir una relación genuina con alguien que prefiere tener un mediador en lugar de tener un encuentro personal? ¿Cómo puede existir una relación entre dos personas si una de ellas decide tener un mediador? Es imposible. No funciona. Mana canchu, dirían mana, dicen en Cochabamba, en quechua. Mana, no. Janiwa, ¿no? Creo que es en Aymara. No en inglés, no en español. Nicht, nein, no, na, no. Es imposible tener una relación a través de un mediador.
Una relación personal, perdóneme. No puede existir esa relación personal. Dile esto. No oyó bien y me le dice otra cosa. Del otro lado, dile tú esto. Entonces podemos concluir que ese día Israel prefirió la ley antes que la gracia. Y por eso recibió las órdenes para que se comportara dentro del marco de lo que Dios esperaba de ellos. ¿Hay alguien que diga amén? ¿Y por qué esto, pastor? ¿Por qué? Porque la ley establece límites que no requieren una relación personal. Hasta aquí te es válido. Eso es lo que establece la ley. Hasta aquí es válido que tú hagas esto. Te tienes que casar con una sola mujer. Hasta ahí está, válido. Está estableciendo las cosas. No te metas en cierto, no mires la mujer de tu prójimo. Está poniendo el límite. ¿La ley establece qué cosa? La ley establece límites. Eso no demanda una relación personal. Eso demanda seguir una receta. Mientras que la gracia se establece sobre la base de una relación auténtica. Mientras que la gracia se establece sobre una relación personal con Dios. Bajo la ley recibimos requerimientos. Bajo la gracia, algunas cosas cambian de acuerdo al plan de Dios para cada persona. Entonces hemos de entender que la base de la gracia es relacional. La base de la gracia es una relación personal. Caso contrario, lo único que nos queda es la ley. Entonces no es cuestión de repetir y decir, vivimos por la ley o vivimos bajo la gracia, ya no vivimos bajo la ley, ya vivimos bajo la gracia, ya no la ley. Es cosa de que la entendamos. Hay alguien que diga amén. Dele usted un aplauso al Señor. Ahora, si la base de la gracia es relacional, entonces, ¿eso quiere decir que no existen absolutos bajo la gracia? Simplemente significa que bajo la gracia Dios nos da la capacidad para obedecer lo que Él manda hacer. Esto es algo muy clave. A ver, apreciemos cómo Moisés tenía una percepción diferente. El mismo día, el mismo lugar, el mismo monte, los mismos estruendos, la misma tembladera de la tierra, todo lo mismo, el mismo lugar, lo mismo, misma nacionalidad, mismo todo. Allí está el pueblo de Dios y allí está Moisés. Pero la manera de mirar de Moisés es completamente diferente de la manera de mirar del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene miedo. Ay, si nos habla morimos. Van para atrás. No, Moisés, no va a pasar eso. No, Dios quiere tener una relación con nosotros. Él va para adelante. Él va en busca del encuentro. Él va, ¿a qué cosa? Él quiere escuchar a Dios. Él anhela escuchar a Dios. Él ha entendido la gracia antes que se predique de ella. Él ha entendido la importancia de tener una relación. Ellos otros no. Y ambos son pueblo de Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Moisés tenía una percepción diferente del pueblo de Israel. En Éxodo 20:20 dice así la Biblia. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis. ¿Qué cosa? No temáis. Como ahora, no temáis. No temáis. Porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces, dice la palabra en el versículo 21,
el pueblo estuvo a lo lejos. No les convenció. No temáis, mejor de lejitos nomás, mejor anda tú. Y Moisés, dice, se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Moisés el valiente. No. Moisés el entendido. Moisés el que recibió la revelación de que para lo mejor de Dios tienes que tener una relación personal. Tienes que conocerlo y que Él te conozca. Hay alguien que diga amén, y esa es la enorme diferencia entre Moisés y el resto. Entonces, dice, Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Moisés estaba familiarizado con la voz de Dios, y por eso él caminó bajo la revelación de lo que es Dios. Entonces no le equivocó. Salgo. Párate, me paro. Avanzamos. Señor, estoy en la península. Señor, mira, viene el ejército de Egipto. No te preocupes. Yo voy a poner distancia entre el ejército de Egipto y ustedes. La columna de nube. Y de noche se va a convertir en columna de fuego. Pero ahora, Señor, ¿por dónde salimos? Estamos en esta península, no hay por dónde, estamos rodeados de agua y el único camino para salir está el ejército enemigo. ¿Para qué te da una vara? ¿Tienes la vara? Sí. Levanta tu vara, ordena al mar que se abra. ¿Cómo? ¿Qué fumaste, Señor? ¿Te chupaste ayer, Señor? ¿Qué hiciste, Señor? ¿Cómo me vas a decir que haga eso? Que levante la vara y el mar se va a abrir. No discuto, porque conozco, estoy familiarizado con tu voz. Y si tú me dices que haga esto y levante la vara y el mar se va a abrir, yo levanto la vara y ordeno y el mar se va a abrir. ¡Listo! ¡Ábranse las aguas! Y las aguas se abren. Y nos dice nosotros hoy día, dice, la enfermedad es terminal, dice, la enfermedad, el cáncer, es así, esta situación es así. No, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Qué dices tú, Dios? Tú digo que no, dice el Señor. Dice, habla palabra de sanidad, habla palabra de restauración, habla palabra de bendición, habla porque te he dado poder y autoridad para que lo hagas. Pero no oyó, es que oyó mi pastor, es que mi pastor me dijo, es que tenemos un super pastor y una super pastora que son los únicos que hablan y oyen de Dios. Váyanse a freír monos, eso no dice la Biblia. No seamos como la nación de Israel. ¿Quieren que les diga cuál fue el resultado de esa posición? No entraron a la tierra prometida. Fueron libres de la esclavitud, pero no entraron a la tierra prometida. Eso quiere decir que se puede ser libre de las cadenas del pecado y no vivir lo que Dios quiere que tú vivas. ¡Qué desperdicio! Perdónenme, qué desperdicio, pudiendo gozar de las mieles de Dios que ha preparado para nosotros, contentarnos con el pan duro. Qué pena. Los fuegos artificiales del monte no espantaron a Moisés. La parafernalia no lo movió, porque estaba familiarizado con la voz de Dios. Y eso lo llevó a conocerlo. Así que el camino en tiempos como este, la clave para ser exitoso es ser conocido por Dios y conocerle a Él.
No basta con que me recites de memoria la Biblia si no la vas a vivir. No sirve de nothing, de nada. Dele un aplauso al Señor. Por eso el salmista decía, ¿no es cierto? Wow, la diferencia que existe con vivir un día en tus atrios son como 1000 lejos de Él. No es que era simple y llanamente un trovador, un gran compositor y estaba, ¿no es cierto?, tirándonos un verso de esos fabulosos que pucha, qué bien que suena. No. Estaba hablando una verdad. Un día en tu presencia. Un día escuchando tu voz, aprendiendo de ti más que 1000 en tus atrios o lejos de ellos. Pongámonos de pie, por favor. Pongámonos de pie. Precioso Señor, gracias te damos por este día, por la oportunidad, Señor, que nos das de escuchar tu palabra, Señor. Porque nos permites, Padre amado, deshojarla, comerla, adquirirla, Padre amado, y hacer la vida en nosotros. Gracias tú por tu precioso Espíritu, Dios poderoso. Porque tú quieres que vivamos, Padre amado, Señor, esta relación tan importante. No es cuestión de pensar de que necesitamos una relación o que la tenemos, Señor, sino tener la certeza de que tú me conoces, así como yo te conozco, Señor. Te doy gracias por el privilegio de este día, Señor, de compartir tu palabra y servir a mis hermanos. Bendice la vida de cada uno de ellos. Y en el nombre de Jesús, que aprendamos a asumir lo que significa ser un hijo de Dios y tener una relación viva con Él. Padre, eres inagotable. Tu sabiduría es maravillosa. Tu sabiduría es como miel, Padre amado, Señor. Bendito seas, mi Dios, mi Rey, Señor, que nos abres las puertas de tu tesoro para poder sacar de ella perlas de sabiduría y caminar una caminata diferente, Señor, con una certeza diferente, porque el verdadero y auténtico cristianismo es novedad de vida todos los días. Te damos las gracias, Señor, y en el nombre poderoso de Cristo Jesús te pedimos que guíes nuestros pasos. Que, Padre amado, quiero estar más enamorado de ti, de tu palabra cada día, Señor. Que traigas más revelación y más luz, Señor, a mi camino, para que definitivamente pueda alcanzar la plenitud de lo que tú has preparado para mí. Mi alma te alaba, te bendice, Señor, y te doy gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga, que el Señor los guíe, que les vaya súper.